Muy buenos días, hermanos. Primero que todo, gracias a nuestro Dios, gracias a todos y cada uno de ustedes en esta mañana. Gracias a nuestros hermanos que nos visitan de San Antonio. Y pues sabemos que hay algunos hermanos que están fuera de nosotros también, así es de que tengámoslos en mente. Estoy contento, hermanos, porque precisamente hace rato, a las 4 de la mañana, nació Marcos. No sé Marcos qué, pero es Marcos. Bueno, Marcos Carlos. Pero gracias a Dios, Yuli está en el hospital ahorita, los dos están en el hospital, pero desafortunadamente ayer le diagnosticaron el flu a Rebeca. Por eso no está Peggy aquí, Peggy tiene que tratar a Rebeca. Y es de que pues, están en la casa y nos están observando ahorita en estos momentos. Pues bien, hermanos, bueno, antes de iniciar, a todas las mamás, feliz Día de las Madres. Especialmente ustedes agarran doble porque fue ayer y yo, ¿ya? A los mexicanos, a las gringas no, pero las mexicanas agarran doble más de, bueno, hay algún día en varios años que sí cae en el mero día, ¿verdad? 10, pero en México es el día 10, siempre es el día 10. Aquí en Estados Unidos es el segundo domingo del mes de mayo. Y eso fue una proclamación adjunta por el Congreso. ¿Saben cuándo, hermanos? 1914. ¿No se acuerdan algunos de ustedes que anduvieron en ese tiempo por allá? 1914 fue el Congreso y el siguiente día el presidente Woodrow Wilson firmó esa proclamación. Así es de que ya van más de 100 años que se celebran a las mamás aquí en Estados Unidos por el Congreso. No es un día festivo. Vamos a abordar un poquito más de eso durante el sermón. Así es de que, entre tanto, hermanos, continuamos con lo que hemos estado estudiando ahí en la segunda carta a los tesalonicenses. Ahí estamos todavía bueno, empezamos el capítulo número 2, donde el apóstol Pablo les aclara a los hermanos algo muy importante y es precisamente acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Parece ser como que había un malentendido. El apóstol Pablo les aclara la importancia del día del Señor y también de igual manera la importancia de que no sean engañados fácilmente, porque obviamente, como también en nuestros días y algunos años antes, ustedes saben y han escuchado cómo hay algunos grupos religiosos que dicen, ya viene el Señor, y han dicho por esto, por aquello otro, y por ejemplo, antes del 2000 decían que ya venía por no sé qué había pasado en el mundo, ya viene, no vino. ¿Verdad? El 2000 va a venir, no vino. Y luego, ¿verdad? Han dicho que viene y son simplemente, hermanos, falsedades. Bueno, no es nuevo eso, porque ya existía, ¿verdad? Algunos en el primer siglo que también de igual manera, pues, enseñaban esas cosas a los hermanos. Por eso el apóstol Pablo les dice en el versículo número 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. El Señor va a venir con seguridad, pero no vendrá sin que antes, o sea, dos cosas van a suceder antes de que venga el Señor. No los eventos que suceden en la historia, eso no nos dice la venida del Señor. Lo que nos dice la venida del Señor es algo que ya está sucediendo ahorita, hermano, porque ya estamos en los últimos días. Primeramente, dice el apóstol Pablo, no vendrá sin antes venga la apostasía. O sea, va a venir la rebelión de hermanos que se van a rebelar en contra de Dios. Va a venir eso y de igual manera también y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, es algo simultáneo, hermanos, pero después vamos a hablar acerca del hombre de pecado. Pero no es específicamente una persona, no es el Papa. Y si ustedes recuerdan, va a ser un Papa negrito y cuando elijan al Papa negrito de África se va a acabar el mundo. ¿Escucharon eso? Pues no, ¿verdad? Es pura política, hermanos, todo eso. Es pura política y pues decidieron escoger a un estadounidense para que le dé la contra al Trumpas. Y así va a suceder, van a ver, van a dar cuenta de eso. Pero bueno, eso lo dejamos allá con ellos. Entre tanto, nosotros vamos a enfocarnos y a hacer el esfuerzo para
pues continuar aprendiendo de lo que la palabra de Dios nos enseña, así como le quería aclarar a los hermanos ahí en Tesalónica, bueno, también de igual manera nosotros aprendemos de ello. Y estamos hablando, hermanos, precisamente acerca de la apostasía. La apostasía, decíamos, el apóstol Pablo primeramente lo advirtió a los hermanos de Éfeso. Si ustedes recuerdan en Hechos, capítulo número 20, después del versículo número 17, les habla, y el versículo número 29 les dice precisamente lo que había de suceder, y habla precisamente de la apostasía, habla de la rebelión. El apóstol Pablo también, unos años después, escribe a Timoteo, cuando estaba en Éfeso, precisamente para advertirle acerca de la apostasía, ahí en la primera carta, capítulo número 4. De igual manera también el apóstol Pablo o el apóstol Pedro advierte a los hermanos allá de Asia, en la segunda carta de Pedro, capítulo número 2, versículo número 1. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, que lo que el apóstol Pablo está diciendo es algo que inició en ese entonces. Judas, hermanos, también de igual manera lo escribió ahí en la pequeña carta de Judas en el versículo número 3. Judas quería, hermanos, compartir acerca de la salvación, la común salvación, pero él mismo dice, le fue necesario escribir a los hermanos para que luchen, para que contiendan ardientemente por la fe que fue dada una vez y por todas. ¿Por qué? Bueno, porque han surgido algunos hombres malos, como Pablo ya lo había dicho a los hermanos de allá de Éfeso. Entonces, eso es lo que estamos diciendo. Y de hecho, hermanos, decíamos que a través de los siglos, desde el primer siglo I, el primer siglo, han continuado, hermanos, estas rebeliones en contra del Señor Jesucristo. Y lo hemos visto, hermanos, a través de los problemas que han surgido en la misma organización de la iglesia. Como ustedes saben muy bien, hermanos, en un principio, cuando leíamos el libro de los Hechos, el capítulo 14, después del primer viaje misionero, el apóstol Pablo, en su regreso, él constituyó obispos o ancianos, pastores, en cada iglesia. Hechos capítulo número 14 y versículo número 28. Entonces, había ancianos en cada iglesia. Pero ¿qué es lo que empezó a suceder después por la apostasía? Bueno, muchos hermanos empezaron a rebelar, de los mismos de adentro se empezaron a rebelar y ya no querían solamente encargarse de una iglesia, querían tener varias iglesias. ¿Qué es lo que sucede hoy en la actualidad en el catolicismo, donde hay una persona que se encarga, ¿verdad?, de muchas ciudades, como aquí, ¿verdad?, en Brownsville se encuentra la diócesis que se encarga de todo el valle de Texas. En fin, ¿verdad?, así hay en muchos lugares. Y luego pues, esos mismos después los suben, ¿verdad?, ascienden de puesto y los ponen como arzobispos y en fin, ¿verdad?, de ahí precisamente de donde escogen a el que va a estar a cargo de todos, ¿verdad?, el Papa. Que sabemos, hermanos, que pues no es bíblico, ¿verdad?, porque el único representante de Dios aquí en la tierra y desde entonces es nuestro Señor Jesucristo, no es ningún hombre. No son la roca que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro cuando le dice en Hechos 16, en Mateo 16, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No está hablando de Pedro, está hablando del mismo Señor Jesucristo. Pero bueno, esos son otros temas, hermanos. Y a través de los tiempos, bueno, hemos mencionado cómo han surgido por ellos mismos, por ejemplo, días festivos, ¿verdad? Donde el mismo Pablo lo dijo, van a prohibir casarse, y hasta ahorita sabemos que prohíben casarse entre ellos mismos, ¿verdad? El celibato entre los mismos sacerdotes. Van a prohibir abstenerse de ciertos alimentos. Bueno, hace algunos días ustedes saben bien la prohibición de las carnes, por ejemplo, ¿verdad? Y eso Pablo lo dijo y está sucediendo, ¿o no está sucediendo? Sí, hermanos, está sucediendo. ¿Verdad? Entre otras cosas, hermanos, que ha habido, ¿verdad?, porque eso es lo que, en eso es donde nos quedamos, es de que han hecho, ¿verdad?, concilios eclesiásticos, así se les llama, donde se juntan para hacer decisiones en ciertas cosas doctrinales. Y es lo que hemos y vemos y está sucediendo hoy en la actualidad. Entonces, hay muchos concilios famosos, hermanos, que han sucedido a través de la historia, pero claro, esto es en el catolicismo. Y claro,
Por eso ha habido rebeliones, aún en contra del mismo catolicismo, hermanos, en estos concilios eclesiásticos. Pero claro, esas son las decisiones que hacen ellos y que ellos mismos las adoptan. Otras cosas, ¿verdad?, que suceden son credos, declaraciones o creencias desarrolladas por esos mismos concilios. Entonces, se fijan, estas son las cosas que han surgido a través de los siglos, porque el mismo apóstol Pablo lo dijo, que iba a suceder, hermanos, cuando precisamente suceda la apostasía. Entre otras cosas que no existió en el primer siglo, por ejemplo, hermanos, es la misma música instrumental que pues se llevó a cabo en el quinto siglo, allá por el 600, 400, 500 años después de nuestro Señor Jesucristo, cuando alguien hizo un donativo de un órgano, ¿verdad?, a una de las iglesias. Y así empezó, hermano. Pero antes no había, ni siquiera en el catolicismo había música instrumental, sino que después ellos mismos, ¿verdad?, lo introdujeron, porque ni siquiera estaba escrito. Es más, los mismos padres apostólicos, aquellas personas que escribieron acerca de la iglesia en el primer siglo, ellos mismos hablaban y escribieron, hermanos, acerca de la adoración de la iglesia en el primer siglo, y nunca hicieron mención de instrumentos musicales. Esto sucede ya hasta después del quinto siglo. Bueno, hermanos, la rebelión o la apostasía todavía aún continúa, hermanos, hasta nuestros días. Todavía continúa en el siglo presente. Pablo dijo, el Espíritu ha dicho que en los postreros días, bueno, los últimos días son estos días que estamos viviendo nosotros, claro, empezando de allá después del primer siglo. Y todavía sigue, hermanos, aún hasta en la actualidad. Por ejemplo, ha habido apelaciones de reformación y eso tampoco funcionó. Como por ejemplo, hermanos, recuerdan ustedes Martín Lutero y algunos otros famosos que se rebelaron en contra del mismo catolicismo y querían hacer una reformación. Pero tampoco de igual manera, hermanos, funcionó. Por ejemplo, también ha habido, hermanos, bueno, aquí está lo que les acabo de mencionar, a pesar de los esfuerzos de Martín Lutero, de Juan Calvino, entre otros, ¿verdad?, que querían reformar la Iglesia Católica. Pero ¿qué fue lo que sucedió cuando estos hombres se rebelaron en contra de ellos? Bueno, surgieron otras religiones, como los luteranos. Juan Calvino, ¿cuál es la religión? No me acuerdo, no sé si fueron los bautistas o algún otro, no lo sé. Bueno, sus seguidores simplemente crearon una serie de denominaciones. Eso fue lo que sucedió, hermano. Dejando siempre algunas de las tradiciones humanas y agregando sus propias tradiciones. Eso fue lo que sucedió. Entonces, esta apelación, hermanos, de reformación, pues no funcionó, hermanos. Claro, se hace apelación a una revelación. Por ejemplo, recuerden ustedes, si han estudiado, algunos han apelado a revelaciones modernas. Y precisamente, esto solamente es información, como por ejemplo, recuerden ustedes a los mormones, supuestamente aquel, ¿cómo se llama? Smith, José Smith o Juan. Ah, no, Juan era el de Pocahontas, ¿verdad? No va a ser otro. José Smith. Era otro. Y Juan, Smith era allá, es otra historia. El asunto, hermanos, es que él recibió una supuesta revelación, ¿verdad? Y escribió un libro, el libro del Mormón. Y ha habido otras, ¿verdad?, que han surgido como la ciencia cristiana. De hecho, ¿verdad?, la Iglesia de Cristo científica, ¿la han escuchado, hermanos? Aquí hay una de esas, aquí en Barro, allá por 802, pero pues la cerraron. De hecho, hermanos, cuando estaba buscando yo un edificio hace como 10 años, fui a preguntar cuánto querían. ¿Saben cuánto querían ahí, hermanos, por el edificio que estaba ahí? $900,000. Yo les dije, bueno, gracias. Pero no, ¿de dónde iban a sacar nosotros 900,000? Casi $1,000,000, hermanos. Porque estaba muy bonito. Yo entré para verlo y dije, wow. Ahí tenían como la cátedra de Moisés, tenía una silla con un respaldo bien alto hasta casi el techo. Y dije, wow, y ahí se sentaba el que. Y bueno, así era, hermanos, en la antigüedad. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo fue a la sinagoga, lo que nos predicó el hermano
no el otro día, él dice, se sentó, bueno, es que estaba la silla, la cátedra, ¿verdad? Donde se sentaba el maestro. En otro tiempo el maestro no estaba así como yo parado, hermanos. Se sentaba, a ver si un día de estos también me consiguen una silla, porque así era en otro tiempo, hermano. Entonces, ¿verdad? Eso es, ¿verdad? Por la ciencia. Y algunos otros también, ¿verdad? Los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová también, ¿verdad? Que hicieron cambios aún en la misma Biblia, han hecho cambios. Por ejemplo, si usted lee la Biblia de los testigos de Jehová, va a ver cositas que no están en esta misma Biblia, que ellos han cambiado. Por ejemplo, Juan 1.1, cuando habla de que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ellos pusieron y el verbo era un Dios. Entonces hay muchos dioses, según, ¿verdad? Los testigos de Jehová. Y claro, pues conocemos de igual manera a los pentecostales, ¿verdad? Y ha habido mezclas entre ellos, ¿verdad? Así es de que eso es lo que ha sucedido con esas nuevas revelaciones. Pero hermanos, lo único que necesitamos hacer nosotros para realmente volver a la Biblia es una verdadera restauración. Eso es lo que se necesita, hermanos, una verdadera restauración. La única solución que tiene esperanza de funcionar es una restauración, pero una restauración ¿de qué? Bueno, hermanos, recuerden ustedes un ejemplo que puse aquí es precisamente, y esto lo mencioné el otro día, acerca de Nehemías. Esdras, cuando el mismo pueblo, hermanos, pide a Esdras que trajera el libro de la ley porque estaban en el exilio babilónico, a donde duraron como 70 años, ¿verdad? Esdras, según Nehemías capítulo número 8, usted lo puede leer ahí, esos 12 versículos, se va a dar cuenta como el pueblo, hermanos, después de que, fíjense, eso también es algo interesante, en el caso de Esdras, hicieron un púlpito también así de madera, y lo pusieron en alto. Bueno, aquí está en alto, pero no tan alto, pero sí me pueden ver todos, ¿verdad? Bueno, Esdras estaba en alto, hermanos, y todo el pueblo lo podía ver. Y empezó a leer, hermanos, el libro desde el alba. ¿A qué hora se hace el alba? Cuando sale el sol. Hasta el mediodía, hermanos, leyendo. Muchas veces nosotros nos cansamos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hacemos lecturas largas, y una lectura, y luego otra lectura, y luego otra lectura, y ya muchos de nosotros nos cansamos. Ay, hermano, pura lectura. ¿A poco no se han cansado ustedes de eso? Hermanos, eso no es nada. Y en aquel tiempo, léanlo y se van a dar cuenta, no lo puedo leer si quieren, miren, Nehemías, nomás un pedacito, porque eso está muy largo, esa plática, pero Nehemías capítulo número 8, dice, nomás lo podemos leer ahí, el sacerdote Esdras, a esta Esdras que también escribió el libro, trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que pudieran entender el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. ¿Cuántas horas es del alba al mediodía? De 6 a 12. Vamos a suponer, ¿verdad?, que es 6 a 12. 3 horas. Aquí, hermanos, con una hora de clase nos dormimos. Y eso que no es lectura. Porque yo me puedo poner aquí a leer, porque vamos a leer a las 8. Y luego más, le seguimos dando, ¿no? Pues muchos se van a aburrir, ¿verdad que sí, Gaby? Es en la escuela también. Tienes que poner un show en las clases de la escuela para que se despierten, porque si no, se duermen. ¿Verdad que sí? Y especialmente con las matemáticas, no quieren oír, ¿verdad? No quieren oír. Bueno, también, hermanos, con la escritura, ¿verdad, Rick? Bueno, algunos ponemos atención, pero aquí todos estaban poniendo atención, hermanos. Fíjense, es más, hasta lloraron. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado una clase mía y se ponen a llorar? Nunca. Porque aquí lloraron. Léanlo, se va a dar cuenta acerca de esto, hermanos. Todos los que pueden entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y lo que les decía hace un momento, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Semanías, Urías, Hilcías y Maasías,
a su mano derecha y a su mano izquierda, fíjese, tenían unos escribos a su lado derecho, izquierdo y otros a su lado derecho, y ahí menciona, dice, abrió pues Esdras, versículo 5, el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. No porque él era alto como Saúl, hermano. Saúl sí estaba bien alto. Él estaba alto porque habían hecho, ¿verdad?, una plataforma como esta, y aparte el púlpito, entonces estaba más alto que todos. Entonces, hermanos, todos decían amén, amén, alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra, y los levitas, Jesús, Abán, Serabías, Jamín, Acub, y ahí menciona a todos ellos, hacían entender al pueblo del rey. El pueblo estaba atento en su lugar y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Fíjense, ponemos el sentido nosotros también cuando estamos leyendo la escritura. Entonces, esto, hermanos, nos da una gran enseñanza. Lo que está sucediendo aquí, hermanos, es precisamente una restauración. ¿Por qué? Estaban en el exilio. No tenían, ¿verdad?, las sinagogas. Claro, después de los 400 años de silencio es cuando empezaron a hacer sinagogas para estudiar, porque no había en otro tiempo. Aquí estaban en una plaza. Y se hizo un púlpito en una plaza. ¿Se fijan cómo en la actualidad, si usted va, por ejemplo, allá a Ciudad Acuña, el hermano Arsenio, en veces se va a predicar a la plaza, se llevan, ¿verdad?, un micrófono y ahí están los hermanos sentados en lo que sea, y está hablando ahí en la plaza. En el tiempo de Nehemías, Esdras estaba leyendo el libro en una plaza, y ahí estaban todos atentos, hermanos. Todos atentos. Y si lo que les decía hace un momento, dice Nehemías, el gobernador era Nehemías, día santo es a Jehová, y en el versículo 9, la segunda parte, a nuestro Dios, dice, no se entristezcas ni lloren, porque el pueblo lloraba oyendo la palabra de Dios. Porque les dije mentiras, no, el pueblo lloró porque estaban escuchando. Ahora, ¿qué parte de la ley estaban leyendo? No sé. Pudo haber sido Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, no lo sé. O simplemente Éxodo 20, hermanos, donde está precisamente específicamente la ley de los 10 mandamientos y todo eso. No lo sé. El asunto es de que eran 3 horas, o leyó más que los 10 mandamientos. Y todo el pueblo estaba atento. Hombres, mujeres y al que podía entender. Y después de haberlo leído y escuchado a ellos, lloraron. Lloraron, hermano. ¿Por qué lloraron? ¿Por qué cree usted que lloraron? ¿Alguien? Remordimiento, ok. Porque ya habían pasado muchos años que no habían escuchado, que no habían abierto la Biblia. ¿Cuántos de nosotros no abrimos la Biblia? Es más, venimos a la congregación para estudiar y ni Biblia traemos. Nos vamos a la casa y ni Biblia abrimos. Díganme si estoy echando mentiras. Si estoy echando mentiras, pues ya les digo, disculpen, ¿no? Pero no todos, ¿verdad? Algunos, no todos. No estoy diciendo todos, pero algunos no leemos la Biblia. No la traemos, no la llevamos y ni en la casa la abrimos. Entonces, esta es una verdadera restauración. ¿Por qué digo restauración? Porque habían pasado muchos años que no habían leído el libro de la ley y en este momento se está restaurando nuevamente, porque si usted sigue leyendo, se compromete el pueblo, ¿no? Después de haberse lamentado por lo que habían escuchado, el pueblo, hermanos, promete, hace promesa, se lamentan, sí, y se comprometen. Eso es lo que necesitamos hacer nosotros. En una restauración es volver, hermanos, volver a la ley como ellos, volver a lo que la palabra de Dios dice, no sacando cosas nuevas, como esto de la Reformación y otros, en el catolicismo y entre otras religiones que hay en el mundo. Esta es una restauración. Que también, hermanos, conforme pasó el tiempo, pues obviamente también
se alejaban del Señor, los mismos judíos. Aquí en este momento, pues se arrepienten, se lamentan, se comprometen, pero después otra vez se vuelven a olvidar. Nuevamente Dios envía a alguien más, hermanos. ¿Recuerdan ustedes a Juan el Bautista? Si usted lee este pasaje, hermanos, cuando viene Juan el Bautista, que tenía el espíritu de Nehemías, ¿verdad? Así dice la escritura. ¿Con qué razón, hermanos, o con qué propósito él tenía el espíritu de Nehemías? Bueno, si usted lee, hermanos, ahí Lucas capítulo número 1, en el versículo número 16 y 17, que es el que escribí ahí, puede leer los versículos anteriores y después, pero ahí se va a dar cuenta acerca del propósito de Juan el Bautista. Lucas 1, versículo 16, dice el relato de Lucas, y hará, hablando de Juan el Bautista, que va a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Saben desde cuándo, hermano? Que va a estar lleno del Espíritu Santo. ¿Saben desde cuándo? Desde que estaba en el vientre de su mamá. Entonces no era un grupo de células como unos tontos dicen, hermanos. Era una persona llena del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Y desde entonces, porque ahí lo dice el versículo anterior, hablando de él, ¿verdad? Dice, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿Cómo que se conviertan? Bueno, que se restauren porque se habían alejado de Dios. Y eso es lo que hizo, hermanos, Juan el Bautista. Y hablando de ellos dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Para qué? Para hacer, aquí está la restauración, dice, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. ¿Para qué? Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Claro, sabemos, ¿verdad?, el propósito de Juan Bautista, preparar al pueblo para la vida de nuestro Cristo, pero quería restaurarlos, hermanos, para que estuvieran listos, porque unos meses después iba a venir el Señor Jesucristo. Juan Bautista era 6 meses mayor que Jesús, hermanos. Y sabemos, hermanos, que él de igual manera también lo reconoció. Porque cuando viene Jesús para ser bautizado por Juan, ¿cómo sabía Juan que él era el Cordero de Dios? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, esto que vemos aquí, hermanos, es una verdadera restauración, que es lo que nosotros necesitamos. Pero ¿qué clase de restauración? No como la que hizo, ¿verdad?, el grupo, el mundo religioso en los últimos tiempos, sino más bien, hermanos, una restauración, restaurando los corazones de la gente, como es lo que hizo Juan Bautista, a la palabra de Dios. Que fue lo que, ¿verdad? Es lo que es el esfuerzo que hacemos nosotros como iglesia de Cristo, hermano. Restaurar los corazones a lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque nosotros, hermanos, vamos a hablar donde la Biblia habla y vamos a callar donde la Biblia calla. Esa es la verdadera restauración. Y claro, haciendo el esfuerzo de poner atención a la palabra de Dios. Así como lo hizo el pueblo en el tiempo de Nehemías, cuando Esdras está en un púlpito alto para leerles al pueblo la ley. Todos estaban atentos, todos ponían el sentido. Y por eso, hermanos, se lamentaron. Por eso lloraron. Y por eso se comprometen. Pero a través de los tiempos, hermanos, muchas veces nosotros por un momento ponemos atención, pero después ya no ponemos atención. Después se nos olvida. Y si no practicamos, pues obviamente, hermanos, se va a olvidar más. Entonces, necesitamos restaurar, ¿verdad?, ese corazón que se ha alejado de Dios, para que vuelva a la palabra de Dios. Y así de esta manera prevenir la apostasía. Y todos conocemos, hermanos, Hebreos capítulo 2. Es necesario, ya les he dicho este verso muchas veces, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que nos... No sé qué.
¿Qué va a suceder si no atendemos lo que oímos? Cuando vamos a deslizar. Y deslizar, hermanos, es un proceso gradual. Porque la ilustración detrás de esto que está escribiendo el escritor de los Hebreos es, yo les he dicho, ¿verdad? Es como un bote o un box, ¿verdad? Un barquito que lo tiene en el muelle, pero no lo amarra. ¿Y qué va a suceder, verdad? Poco a poco. Se va deslizando hasta que se va al medio del lago. Eso es lo que está diciendo, pero no sea que nos deslicemos. Y además agrega diciendo, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme. Bueno, recuerden ustedes cuando vinieron aquellos ángeles a la casa de Lot. ¿Para qué vinieron los ángeles a la casa de Lot? Su palabra fue firme. ¿Por qué digo esto? Bueno, la escritura misma lo dice, Génesis capítulo 19. Vamos a destruir a Sodoma y Gomorra. Necesitas salirte. Sal, huye por tu vida. Huye al monte. No mires tras ti. La palabra de ellos fue firme. Porque cuando finalmente, claro, los mismos ángeles fueron los que actuaron para sacarlo por la, ¿verdad?, misericordia de Dios. Y después de que lo sacan de la ciudad, huye, les dicen nuevamente, sal, huye al monte, no mires tras ti. Una vez que ellos empezaron a correr o a caminar hacia el monte, ¿no?, ¿qué es lo que empieza a caer del cielo? Fuego, azufre. ¿Y qué pasó cuando no hicieron caso a los ángeles? La palabra de los ángeles fue firme, no mires tras ti. ¿Pero qué se le ocurre a aquella mujer de Lot? Se le ocurrió mirar tras ella. Y cuando hace eso, ahí quedó. Entonces, porque la palabra de los ángeles fue firme y toda desobediencia recibió su justa retribución. Ahí está. La desobediencia de ella recibió su justa retribución. Es más, el mismo Señor Jesucristo dijo, habló de ella, dice, acuérdense de la mujer de Lot. Acuérdense. Bueno, es que toda desobediencia recibe su justa retribución. Lo habíamos estudiado aquí mismo en Tesalonicenses, segunda carta, capítulo número 1, versículo número 5, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan. Ahí está la justicia de Dios. Es justo delante de Dios. Bueno, toda su audiencia recibió su justa retribución, dice Hebreos 2:2. Entonces preguntan el 3, ¿cómo vamos a escapar nosotros? ¿Cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Bueno, no podemos descuidar esta salvación. Claro, una salvación la cual fue predicada por los que oyeron, por el Señor Jesucristo, y los que lo oyeron. Hermanos, necesitamos atender. Yo les he exhortado una y otra vez, hermanos, de la importancia, la necesidad de atender lo que se predica. Porque muchas veces se nos olvida. Ahorita me están escuchando, yo estoy seguro que para la tarde se les va a olvidar muchas cosas de que... Porque así somos. Así somos. Por eso, Hechos 20:32, el apóstol Pablo, cuando, hablando con estos ancianos, obispos de Asia, allí en Mileto, él les dice, ahora los encomiendo a Dios y a su palabra. Pues fíjense lo que Pablo está haciendo, ¿no? Encomendando a los hermanos, primeramente a Dios y a su palabra, la cual tiene poder. Esta palabra tiene poder, dice, para sobreedificarlos. Por eso los encomienda a Dios y a la palabra. Nosotros de igual manera también, hermanos, necesitamos encomendarnos a Dios y, y a su palabra. Entonces, hermanos,
restaurándonos a sí mismo y regresar a la palabra de Dios es la única manera de regresar o de no, ¿verdad?, rebelarnos en contra de Dios, de regresar de la apostasía. Porque ustedes saben muy bien, hermanos, que muchos de nuestros hermanos han apostatado de la fe. ¿Qué quiero decir con esto? Se han alejado de Dios, se han rebelado en contra de Dios. Hermanos con los cuales comimos juntos, nos reímos juntos, aquí estaban con nosotros. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Díganme. Por eso debemos tener mucho cuidado. Todo lo que amenaza nuestra fe, tenemos que tener mucho cuidado. Hebreos 2. Lo que vimos ahorita en los tres dicen, nadie os engañe. Mateo 24, 4, ya que nadie nos busca, ya que no seas engañado. Y todos nos están dando, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Se nos está avisando el años, hasta este año se nos está avisando que el tiempo está cerca. Yes. Tengan cuidado porque se va a incrementar más todavía. Lo estamos notando en sí. Lo acabo de decir, ¿cuántos hermanos apostatan de la palabra? Así es. Se van. Deje usted que se vayan porque otros se han ido a otras congregaciones porque no los saludó o porque le hizo una cara. Eso sucede. Pero otros se van al mundo. Se van al mundo también. O se van a otra secta. Es que acá sí me hablan por teléfono. Si hay algún, pero bueno, es que no han puesto atención. No han puesto atención. No han puesto su mirada en Jesús. Han puesto su mirada en mí, en el hermano Joel, en el hermano Panchona, en usted. Esos son algunos de los hermanos que ponen la mirada en los demás. Y Pablo lo dijo muy claramente, hermanos. Ponga la mirada en dónde? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. Miremos las cosas de arriba donde está sentado Cristo. Cuando Pedro quitó la mirada de Jesús, ya lo he dicho muchas veces, una ilustración hermosa, porque él iba muy bien, y así nosotros vamos muy bien cuando nuestra mirada está en Jesús. Pero empezamos a ver al hermano, empezamos a ver a la hermana, nos hundimos. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? Empezó a ver los problemas, porque muchos es lo que hacen. Ven un problema y mejor me voy. Aquí no me quieren. Bien, ¿verdad? Pero bueno, así sucede, ¿no? La apostasía o la rebelión empieza, hermanos, con cositas pequeñas. Como esas que les digo, ¿verdad? Que una mirada, un saludo, o no me invitó. Así pasa. Así sucede. Bueno, así pasa. ¿No? Pues nuestra tarea es estar preparados. ¿Sí? Pero, ¿cómo nos preparamos? La misma palabra de Dios, tú lo acabas de decir. Estamos que el que pone la mirada en el hombre. Entonces, no es la solución poner la mirada en el hombre. Acabas de dar tú, es hacia arriba, en las cosas de Dios. Entonces, tenemos que prepararnos para eso, para mantenernos con esa. La otra ilustración, hermanos, es el mismo Señor Jesucristo cuando dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es digno de mí. Qué ilustración hermosa también, ¿verdad?
Porque hermanos, cuando venimos al Señor, es cuando empezamos a poner nuestra mano en el arado, a ir adelante. Ustedes saben bien, hermanos, en otro tiempo, cuando usaban, ¿verdad?, las vacas o animales, y usted se paraba arriba del, no sé cómo se llaman, de ese que hace el arado, que hacen los surcos, ¿verdad? ¿Han visto surcos que están así? Aún y cuando los hacían a mano. Ahora tienen máquinas. Pero en otro tiempo, ¿verdad? Ahí anda el señor, la señora, arriba de algo, ¿verdad? Que empiezan a hacer los surcos, llevan, ahí van derechitos, hermanos, y a mano. Si ve uno así, bueno, es porque andaba vigoreando o andaba en el celular. No había celular. Ahora es que es lo que pasa en la actualidad. El celular nos desvía, ¿verdad? Y por eso hay muchos accidentes en la actualidad. Bueno, el tiempo vuela, vamos a continuar. Hermanos, la apostasía continúa hoy. Continúa hoy día. Siempre es posible. ¿Por qué? Bueno, lo que les acabo de mencionar hace un momento. Las escrituras están llenas de advertencias de la apostasía, como ya se ha mencionado, ¿verdad? Vamos a mencionar algunas de ellas. No solo, hermanos, de una apostasía general, sino también, hermanos, de una apostasía específica. Y aquí puse varios ejemplos. Individuales, como sucede hoy en la actualidad también. Por ejemplo, fíjense, 1 Timoteo capítulo 1, versículos 19 y 20, está hablando de dos hermanos. Y Pablo, ¿verdad?, advierte en esta carta que escribe a Timoteo. Si usted se fija, hermanos, dice allí en el versículo número 19, manteniendo la fe, y dice, y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y eso es lo que sucede. Naufragan. Es otra ilustración que se usa. Náufrago. Un náufrago, como recuerdan ustedes lo que se habla en Hechos 27, cuando pasaron por un náufrago, Pablo y todos los hermanos con él, y toda la tripulación de 276 personas, naufragaron. O sea, se los llevó por donde quería la tormenta. Bueno, así pasa, algunos naufragan en cuanto a la fe, dice algunos, no dice muchos, pero algunos, y aquí específicamente dice dos, dice de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Fueron disciplinados estos hermanos. A muchos no les gusta la disciplina, hermano. Si uno disciplina a alguien, oye hermano o hermana, estás mal en lo que estás haciendo, mejor se van, como lo hicieron Himeneo y Alejandro. Por eso, hermanos, hay congregaciones llenas de maldad porque no hay disciplina. Y aquí fueron Himeneo y Alejandro. En otro tiempo, los corintios, recuerdan ustedes aquel muchacho que andaba con alguien por ahí cometiendo fornicación. Lo entregaron a Satanás también. Pero ese sí aprendió. Se arrepintió. Lo escribe Pablo en la segunda carta. Esto, pues, no sabemos. Pero dice que naufragaron. Y un náufrago, hermanos, te lleva. Si ustedes recuerdan, allá en el caso del apóstol Pablo en Hechos 17, naufragaron, pero pues no perdieron la vida, porque ya habían perdido toda esperanza de vivir. Lo que pasó allá es de que Dios estaba con ellos. Si Dios no hubiera estado con ellos, todos hubieran perecido. ¿Cuántas tripulaciones de barco han perecido, verdad, en náufragos a través de la historia? Muchas, hermanos. Estando en medio de un huracán, en un barco, hermanos, es peligrosísimo. Y las embarcaciones se han hundido y todos han perecido. ¿Cuántas barcas de edad hay aquí en el Golfo de aquellos que venían de allá del otro lado del mundo? Que los pescaba el huracán. Y ahí están, debajo del agua. Y la tripulación, pues, se perdieron. Murieron, se ahogaron. En este caso, Himeneo y Alejandro. Por eso la advertencia también ahí en Hebreos 6, hermanos, ustedes fijen, porque eso me trae el tiempo ahí muy rápido allá. Hebreos capítulo número 6, escribe, ¿verdad? El escritor,
empezando el versículo número 4, dice, porque es imposible, no sé lo que está diciendo, es imposible que los que una vez fueron iluminados, cuando venimos al bautismo hemos sido iluminados, y de igual manera saliendo del bautismo, gustamos del don celestial. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, recibimos el don celestial, recibimos el Espíritu Santo, asimismo, de igual manera también, hemos probado, gustado la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Pero es imposible que estos, que recibieron todas estas bendiciones, dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Por qué dice que es imposible? ¿Ya lo han leído este pasaje varias veces? Yo lo he leído muchas veces. ¿Por qué es imposible que sean renovados otra vez para arrepentimiento estos que recibieron el Espíritu de Dios, gustaron la buena palabra de Dios? Bueno, es que ahí está la clave. Recayeron. Eran hermanos que, pues, se rebelaban, pero regresaban. Se rebelaban y regresaban. Se rebelaban y regresaban. Bueno, pues esto ya es por hecho. La sombra que sí. ¿Eh? Eso vemos. Dos personajes, dos personas, Caleb y Josué. Sí. Todos los demás iban a querer. Mira, Hay aquellos ahí quedan las advertencias que hemos estado mencionando una y otra vez. Yo ya el último pasaje de 2 de Pedro, capítulo número 2, versículo 19, el apóstol Pedro escribe, hablando, ¿verdad?, de estos falsos hermanos, porque es lo que está hablando el apóstol Pedro, ¿verdad?, falsos profetas. Les dice, me gusta la expresión que dice, son fuentes sin agua. Dice, nubes empujadas por la tormenta, dice, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Está hablando de ellos, ¿no? Hablan palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y discusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Muchos hermanos habían huido, ¿verdad?, de la corriente de este mundo, pero, ¿verdad?, muchos son seducidos. Bueno, esto dice que prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Estos hermanos que se han revelado. Ciertamente, si habiendo ellos, es lo que dice aquí, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos y su posterior estado viene a ser peor que el primero. Y luego esta ilustración del perro y el marrano. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve al lleno. No sé si ustedes han tenido marranos, puercos. Yo me acuerdo de los marranitos que tenía mi abuelito allá en Monterrey. Usted lavaba el chiquero, poquito después otra vez andaban. Por eso yo creo que por eso le dicen marranos a los puercos. Se vuelven a enmarranar, a ensuciar. Menos que la puerca lavada cuando vuelve otra vez, dice ahí, al cielo. Bueno, está diciendo, hermanos y hermanas, fuimos lavados, porque éramos como marranos. ¿Por qué digo esto? Y estoy hablando duro quizás para algunos de ustedes. Porque estábamos siguiendo la corriente de este mundo. Eso es, hermanos, puro mugrero. Estábamos como esos puercos. Bueno, fuimos lavados, pero nos rebelamos en contra de Dios. Bueno, somos como ese marrano, ese puerco que es lavado y nuevamente vuelve otra vez a ensuciarse. Está hablando de estos hermanos, el apóstol Pedro, que engañan a otros, pero ellos mismos son de esas nubes sin agua llevadas
aquí y para allá. Hacían algunos, lamentablemente. Bueno, se acabó el tiempo, hermanos, no sé. Recuerden, la apostasía continúa. Eso es lo que estamos viendo. Si no hay nada más, vamos a sacar de después porque no.